Padre, agudiza mi oído espiritual. Ya no quiero vagar desorientado entre tanto ruido. Comunícate conmigo, Señor, pues tu voz representa la vida para mí. Quizás este sea también el anhelo de tu espíritu hoy. ¿Cuántas veces te has postrado, has alzado las manos, has derramado lágrimas en silencio, anhelando escuchar algo que trascendiera el ruido de tu propia mente? Incontables veces has suplicado: Padre, ¿refleja esto tu voluntad o son solo mis propios sentimientos? La angustia de no poder escuchar con claridad es verdaderamente sofocante. Nadie se da cuenta, nadie escucha, nadie siente el peso de tu vacilación. Sin embargo, en tu interior se despliega esta lucha invisible, el anhelo de seguir el camino correcto y el miedo a equivocarse. Es precisamente aquí donde muchos se extravían, pues cuando el oído espiritual se obstruye, la existencia se convierte en un laberinto. Cada decisión parece una apuesta arriesgada. Cada puerta que se abre despierta sospecha. Todo consejo puede parecer cierto, pero sin la confirmación de la voz de Dios, el alma sigue vacilando. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una solución, una manera de afinar tu oído espiritual e identificar la voz celestial? Isaías 30:21 nos ofrece esta promesa: cuando tengas que elegir un camino, una voz dirá a tus espaldas: este es el camino, síguelo. Esto significa que ya tienes guía. Quizás hoy te encuentres inmerso en la incertidumbre. ¿Qué resolución deberías tomar? ¿Qué puerta deberías cruzar? ¿Qué camino deberías seguir? La palabra, sin embargo, nos asegura: hay una voz capaz de traer tranquilidad, firmeza y claridad, y está más cerca de lo que imaginas. A lo largo de esta reflexión, emprenderemos juntos un viaje de descubrimiento. Aprenderemos a pedirle a Dios que abra tus oídos espirituales, a diferenciar los sentimientos de la guía divina y a sentir la sensibilidad del Espíritu Santo en cada aspecto de la vida. Por eso te invito a expresar públicamente tu fe en este momento. Escribe en los comentarios: Padre, abre mis oídos espirituales. Este simple acto es una afirmación ante el cielo. Aprovecha también la oportunidad de suscribirte al canal, ya que cada material aquí es una herramienta de iluminación espiritual para tu camino. Acompáñame hasta el final, porque Dios usará esta palabra para liberar algo dentro de ti. Y cuando tu oído espiritual se abra, notarás que nunca volverás a ser la misma persona. ¿Has notado lo fácil que es confundir la quietud con la distancia? A menudo asumimos que Dios no se comunica cuando en realidad son nuestros oídos los que no están listos para escuchar. Es como cuando alguien intenta sintonizar una radio. La transmisión ya está al aire, pero solo quienes ajustan el receptor pueden recibir el mensaje. De igual manera, Dios continúa comunicándose, pero no siempre somos receptivos. Un espíritu inquieto, pensamientos ruidosos y sentimientos descontrolados generan interferencias internas que suprimen la suave voz del Espíritu. Por eso, la oración inicial debe ser sencilla pero profunda. Señor, abre mis oídos espirituales. Las Escrituras nos revelan esta realidad en numerosos pasajes. En Apocalipsis 2:29 leemos: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto no se refiere solo a los oídos físicos, sino a la facultad espiritual de discernir la voz de Dios. En otras palabras, existe una receptividad que requiere cultivo. Ahora, reflexiona sobre cómo sería si cada decisión que tomaras estuviera guiada por esta voz. Si antes de cada paso sintieras una profunda paz, afirmando: este es el camino. Esto no implica una vida sin contratiempos, sino caminar con lucidez y la certeza de no ser abandonado. Y aquí reside el quid de la cuestión. Al pedirle a Dios que abra nuestros oídos espirituales, admitimos dos verdades cruciales. Primero, que no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos. Segundo, que dependemos totalmente de su gracia para distinguir su voz de la de los demás. Esta actitud de sumisión ya crea un ambiente propicio para la acción del Espíritu Santo. Si ignoras esta oración, te arriesgas a andar en la sombra, guiado solo por opiniones humanas y emociones efímeras. Sin embargo, al pedirle diariamente al Señor que abra tus oídos, algo se transforma en tu interior. El ruido se calma,
La receptividad se intensifica e incluso los detalles de la vida cotidiana comienzan a recibir la guía divina. Por lo tanto, haz de esta oración un hábito, no solo en tiempos de adversidad, sino como parte integral de tu vida con Dios. Porque cuanto antes aprendas a identificar la voz del Padre, menos tiempo perderás en caminos equivocados. Cuando la audición espiritual comienza a aclararse, surge un nuevo obstáculo: diferenciar lo que verdaderamente proviene de Dios de lo que emana solo de nuestro interior. Después de todo, ¿cuántas veces hemos experimentado un sentimiento intenso y concluido, Dios me habló, solo para luego darnos cuenta de que era solo el resultado de una emoción momentánea? Este es un punto delicado, porque las emociones son parte de nuestra condición humana, y Dios también nos creó con ellas. Sin embargo, la emoción no equivale a dirección. Un espíritu agitado puede fácilmente desviar y convertir los anhelos personales en manifestaciones divinas. Por eso necesitamos discernimiento, esa percepción interior que solo el Espíritu Santo puede conceder. La palabra de Dios nos advierte sobre esto en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En otras palabras, no todo lo que parece bueno o proporciona una sensación placentera es, de hecho, el camino del Señor. La verdadera guía siempre estará alineada con la voluntad de Dios y nunca contradirá su palabra. Quizás hayas experimentado este dilema: el entusiasmo por una oportunidad aparentemente ideal, pero que luego reveló dificultades ocultas, o la impresión de que una decisión traería alivio inmediato, pero que en el fondo te desvió de tu propósito. Es en estas circunstancias que el discernimiento espiritual se vuelve crucial. ¿Y cómo se adquiere este discernimiento? Primero, cultivando la cercanía al Señor en oración, pidiéndole que calme tus emociones antes de tomar cualquier decisión. Luego, confrontando tus sentimientos con la palabra escrita, pues Dios nunca se contradice. Y finalmente, esperando la confirmación del Espíritu, que invariablemente trae paz al corazón. Ignorar este proceso es crear espacio para la confusión. Pero cuando te presentas ante Dios con honestidad, pidiendo claridad para no confundir la emoción con la guía divina, Él valora este enfoque y gradualmente su voz se vuelve más clara, incluso en medio de la agitación interna. Y es precisamente en esta disonancia entre el tranquilo susurro del Espíritu y nuestra agitación interior que muchos terminan extraviándose. Porque no basta con que Dios se comunique. Debe haber suficiente quietud en nosotros para escuchar. ¿Cuántas veces te has postrado a orar, pero tu mente estaba en un torbellino? Pensamientos incesantes, preocupaciones por el futuro, recuerdos del pasado, frases autocríticas que resuenan sin cesar. Todo esto actúa como una interferencia interna que ahoga la respuesta del cielo. El problema no es la falta de comunicación de Dios, sino el hecho de que estamos excesivamente ocupados tratando de controlar un torbellino de voces que no son celestiales. Por eso es tan crucial pedirle al Señor que acalle estos ruidos. La palabra nos revela en Filipenses 4:7 que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad sobrenatural de calmar la mente incluso durante las tormentas. Quizás, si te detienes a reflexionar, te darás cuenta de que has desperdiciado oportunidades o tomado decisiones impulsivas porque no pudiste esperar en silencio. El miedo y la ansiedad vencieron a la confianza. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo calma tus pensamientos, incluso las situaciones más complejas se aclaran. Aprender a guardar silencio interiormente es como afinar un instrumento. Sin este ajuste, la música se vuelve discordante. Pero cuando entregas tus ruidos al Señor en oración, algo cambia. Tu ritmo cardíaco se ralentiza, tu mente se calma, y la voz de Dios comienza a destacarse en medio de la quietud. Por lo tanto, no enfrentes solo los ruidos de tu alma. Ora directamente: Señor, silencia las voces que no provienen de ti y permite que solo tu voz resuene. Este es el camino para asegurar que cada decisión no se tome impulsivamente, sino bajo la guía segura del Espíritu. Y cuando el ruido interno comienza a disminuir, se hace mucho más claro dónde se puede escuchar con seguridad
la voz de Dios en su palabra escrita. Porque incluso antes de que busquemos señales, impresiones o incluso revelaciones privadas, el Señor ya ha dejado su voz grabada en las Escrituras. La Biblia no es simplemente un libro antiguo ni un compendio de narraciones. Es viva, relevante y poderosa. Hebreos 4:12 nos recuerda, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, cuando abrimos las páginas de las Escrituras, no nos encontramos ante letras inertes, sino ante un Dios que se comunica directa y lúcidamente. ¿Cuántas veces te has encontrado con respuestas en versículos que parecían sobresalir del texto en el momento justo? Así obra el Espíritu Santo, iluminando palabras que quizá hayamos leído innumerables veces, pero que cobran nuevo vigor al convertirse en la respuesta a nuestra situación actual. Ignorar la Biblia en el camino para escuchar la voz de Dios es como intentar escuchar a alguien sin prestar atención a lo que Él ya ha comunicado. Muchos se agotan buscando señales extraordinarias, mientras que la mayor parte de la guía necesaria ya está documentada. El Espíritu Santo puede hablar a través de sueños, visiones o impresiones en el corazón, pero ninguna de estas manifestaciones será válida si no está alineada con la palabra. Por eso, cultivar el hábito de meditar en las Escrituras agudiza nuestro oído espiritual, pues cada vez que nos exponemos a la palabra, nos sintonizamos para reconocer la voz del Padre. Y cuanto más tiempo pasemos ante este espejo espiritual, más fácil será discernir cuando Él habla por otros medios. Si anhelas escuchar la voz de Dios con claridad, no hay atajos. Profundiza en la palabra. En ella reside la revelación inmutable, el fundamento seguro que nos protege de los errores y el apoyo que fortalece nuestra fe. Y es precisamente cuando la palabra se convierte en el fundamento de nuestra escucha que empezamos a notar algo aún más valioso. Dios también confirma su guía mediante señales y evidencias concretas. Él comprende que nuestros corazones a menudo son vulnerables y temen equivocarse. Por eso, Él mismo nos confirma para que podamos avanzar con confianza. No se trata de vivir en una búsqueda incesante de señales, como si la fe estuviera condicionada únicamente por lo que los ojos pueden percibir. Pero en los momentos decisivos, el Señor es fiel para brindar claridad. Así sucedió con Gedeón, cuando pidió que el rocío humedeciera solo el vellón y no la tierra. Jueces 6:36-40. Dios no desestimó su incertidumbre, sino que respondió, demostrando que comprende nuestras fragilidades y desea ratificar su voluntad. Quizás te enfrentas a una decisión crucial: mudarte, aceptar un nuevo trabajo, comenzar una relación, invertir en un proyecto, y tu corazón anhela certeza. Es en estos momentos que la oración se convierte en: Señor, no permitas que actúe con incertidumbre. Concédeme señales, confirmaciones y alinea todo según tu voluntad. Esta claridad puede manifestarse a través de una paz sobrenatural que llena el corazón, circunstancias que se ajustan inexplicablemente o incluso una palabra confirmada en diversas situaciones. Dios no es un Dios de desorden. Cuando Él es quien guía, hay armonía entre lo que sentimos, lo que experimentamos y lo que la palabra ya ha revelado. Ignorar este principio puede llevarnos a decisiones apresuradas, impulsados por la urgencia o la ansiedad, pero esperar señales y confirmaciones es una indicación de madurez espiritual y demuestra que confiamos más en Dios que en nuestra propia prisa. Por lo tanto, no dudes en pedir claridad. El Padre no se ofende cuando buscamos confirmación. Al contrario, se regocija al ver que el corazón prefiere esperar su voz, en lugar de tomar atajos que parecen más rápidos, pero que conducen a la frustración. Y cuando las señales y confirmaciones comienzan a manifestarse, otra precaución se vuelve crucial: aprender a diferenciar lo que es meramente consejo humano de lo que, de hecho, es instrucción celestial. No toda opinión, por bien intencionada que sea, transmite la guía de Dios. ¿Cuántas veces alguien cercano a ti ha expresado su opinión sobre tu vida con frases como: si yo fuera tú, haría esto, o
lo ideal es actuar así, y en su intento de ayudarte, ¿ha terminado creando más confusión que iluminación? Esto no significa que el consejo sea inútil. La Biblia valora la pluralidad de consejeros. Proverbios 11:14. Sin embargo, existe una diferencia entre escuchar las voces humanas y seguir la voz del Espíritu. El consejo humano se basa en la experiencia, las opiniones o la lógica convencional. La guía de Dios, en cambio, trasciende la lógica, a menudo contradiciendo lo que parece evidente. Esto fue lo que le sucedió a Pedro cuando Jesús le ordenó que volviera a echar las redes después de una noche entera de pesca infructuosa. Lucas 5, 4, 6. Desde una perspectiva humana, era ilógico, pero el mandato del Maestro resultó en abundancia. Aquí es donde la sabiduría se vuelve indispensable. La sabiduría no consiste en descartar todas las opiniones, sino en filtrar cada palabra bajo la luz de la Biblia y la paz interior que brinda el Espíritu Santo. Porque si una voz externa te lleva a la ansiedad, el miedo o la prisa, difícilmente se trata de una comunicación celestial. Pero si el consejo confirma la palabra, trae serenidad y alinea tu corazón con el propósito de Dios, entonces puede ser instrucción divina con una voz humana. Ignorar este filtro es arriesgado. ¿Cuántos han tomado decisiones importantes basándose en consejos bien intencionados que se desviaron del centro de la voluntad de Dios? El costo de no discernir es alto, pero cuando te postras ante cualquier opinión, orando, Señor, habla a través de lo que es tuyo y silencia lo que no lo es, la verdad prevalece. Por lo tanto, nunca antepongas el consejo a la voz de Dios. Aprende a valorar a las personas, pero depende completamente del Espíritu. Así viviréis en la seguridad de quien no camina según la lógica humana, sino según la guía del cielo. Y cuando finalmente reconocemos que fue Dios quien se comunicó, surge quizás el mayor desafío de todos, la obediencia. No basta con discernir la voz del Señor, debemos tener la valentía de seguir su guía, incluso cuando parezca contraria a lo que quisiéramos oír o a lo que el mundo aprueba. Dios a menudo nos pide pasos de fe que exigen sacrificio. Podría ser abandonar una relación que no prospera, rechazar una propuesta aparentemente lucrativa que compromete nuestros principios, o esperar cuando todo nuestro interior clama urgencia. En esos momentos, la obediencia se convierte en un acto de confrontación contra nuestra propia voluntad. La Biblia está repleta de ejemplos de esto. Abraham fue llamado a ofrecer a Isaac, el hijo de la promesa. A los ojos humanos parecía una locura, pero su obediencia demostró una confianza incondicional en el Dios que promete y cumple. Génesis 22. En el Nuevo Testamento, Pedro tuvo que abandonar sus redes y la estabilidad de su profesión para seguir a Jesús. Pablo renunció a su estatus, títulos y reconocimiento para abrazar un llamado que lo llevaría a prisión, persecución y triunfos eternos. La obediencia no es sencilla, pues desafía nuestros deseos más íntimos, pero es precisamente en esta confrontación donde se manifiesta la esencia de la fe. En Juan 14:23, Jesús declaró: «El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él». Escuchar y no obedecer es como construir sobre arena. Escuchar y obedecer es construir tu vida sobre roca. Mateo 7, 24, 27. Quizás sabes exactamente lo que Dios ya te ha dicho, pero aún dudas por temor a lo que podrías perder. Sin embargo, toda obediencia conlleva una promesa: el cuidado del Padre. Lo que hoy parece renuncia, mañana se revelará como liberación y victoria. Por lo tanto, pide no solo oídos receptivos, sino también la fuerza para obedecer, porque es en esta entrega donde se encuentra la verdadera libertad. El camino puede parecer estrecho, pero es allí donde la voz de Dios se hace más clara y la vida adquiere un propósito eterno. Y es precisamente en la obediencia
que surge la conciencia de que, para escuchar con claridad, necesitamos afinar nuestra sensibilidad espiritual. Esta sensibilidad no surge de repente, sino que se desarrolla mediante prácticas que nos acercan al corazón de Dios. Y entre ellas, la oración y el ayuno desempeñan un papel destacado. La oración es más que la repetición de palabras, es un encuentro. Es el momento en que el espíritu humano se une con el espíritu eterno. Cuando oramos, no solo hablamos, sino que también aprendemos a escuchar. Es en el silencio tras la súplica, en las pausas entre frases, que el Espíritu Santo a menudo susurra respuesta. Quienes mantienen una vida de oración constante notan con el tiempo que comienzan a diferenciar claramente entre los pensamientos carnales y las impresiones divinas. Es como entrenar el oído para reconocer la voz de un amigo entre la multitud. Cuanto más tiempo pasamos con ese amigo, más fácil nos resulta identificarlo. El ayuno, a su vez, actúa como un diapasón. No altera la voz de Dios, sino que nos posiciona para percibirla mejor. Al renunciar a algo legítimo, ya sea comida, entretenimiento u otras distracciones, declaramos: Señor, deseo tu presencia por encima de todo. Este acto de renuncia calma los deseos de la carne y da espacio para que el Espíritu Santo se comunique con mayor claridad. Esto es exactamente lo que hizo Jesús en el desierto. Mateo 4:1-11. Ayunó y oró durante 40 días, y cuando el adversario intentó engañarlo, su sensibilidad espiritual se agudizó tanto que ninguna mentira encontró cabida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido confundidos porque alimentamos la carne más que el espíritu? Horas frente a las pantallas, preocupaciones incesantes, conversaciones superficiales. Todo esto disminuye la sensibilidad, pero cuando elegimos orar y ayunar, algo cambia. Incluso los detalles más triviales comienzan a tener un significado espiritual. Una lectura de la Biblia se vuelve reveladora. Una conversación trae una respuesta inesperada. Una decisión difícil encuentra paz sobrenatural. No es que la oración y el ayuno hagan que Dios hable más, es que nos ayudan a silenciar lo que nos impide escuchar. El riesgo de descuidar estas prácticas es vivir con insensibilidad, buscando siempre rumbos espectaculares y perdiendo de vista lo que ya está a nuestro alcance. Pero quienes cultivan este estilo de vida descubren que la presencia de Dios no se limita al templo ni al domingo. Permea la vida diaria y transforma incluso los momentos más cotidianos en oportunidades de revelación. Por lo tanto, si anhelas vivir con oídos espirituales abiertos, integra la oración y el ayuno en tu rutina, no como una carga, sino como un privilegio, porque cuanto más espacio le das a Dios, más clara y constante se vuelve su voz, guiándote hacia la paz, la seguridad y el propósito. Y cuando la oración y el ayuno se integran en tu estilo de vida, algo extraordinario comienza a manifestarse. Empiezas a notar la presencia de Dios no solo en los eventos importantes, sino también en los detalles de la vida cotidiana. Porque el Señor no es un Padre que se revela solo en momentos solemnes. Desea guiar cada paso, incluso aquellos que parecen demasiado insignificantes para merecer dirección. La Biblia lo destaca claramente en Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Ten en cuenta que el texto no se refiere solo a decisiones importantes, sino a todos los caminos. Esto implica que Dios anhela estar involucrado en tu vida diaria, desde una conversación aparentemente trivial hasta una decisión aparentemente insignificante. ¿Cuántas veces te has arrepentido de no consultar a Dios sobre algo que considerabas trivial? Un contrato firmado a la ligera, una palabra dicha sin reflexionar, un pequeño hábito ignorado. Es precisamente en estos detalles donde a menudo surgen grandes consecuencias. Por lo tanto, pedirle guía a Dios, incluso en los asuntos más pequeños, es señal de madurez espiritual. Y aquí reside un secreto. Cuanto más aprendas a escuchar la voz de Dios en los detalles, mejor preparado estarás para reconocerla en momentos cruciales. Quienes escuchan al Padre en pequeñas impresiones
como un pensamiento reconfortante, un impulso de ayudar a alguien, una repentina advertencia de prudencia, están entrenando su corazón para obedecer cuando Él habla sobre asuntos de mayor importancia. Recuerda cómo cayó el maná en el desierto. No fue una provisión colosal para todo un mes, sino suficiente para cada día. Éxodo 16:4. También lo es la guía de Dios, diaria, práctica, ajustada a las necesidades del momento. Quienes aprenden a depender de Él en las cosas sencillas nunca se sentirán perdidos ante los grandes desafíos. Ignorar esto, por otro lado, abre la puerta a tropiezos evitables, porque a los ojos humanos los detalles parecen insignificantes, pero para Dios son parte de un camino que Él está construyendo en ti. Por lo tanto, ora sin cesar. Señor, guíame hoy incluso en los pasos que considero pequeños, porque sé que tus ojos ven mucho más allá de los míos. Y cuando esta práctica se convierte en parte de tu vida, descubres que ninguna situación es demasiado común para la presencia de Dios. Cada detalle se convierte en un espacio de revelación, y cada decisión, por pequeña que sea, se convierte en una oportunidad para caminar hacia el cielo. Y a medida que empezamos a percibir la mano de Dios en los detalles triviales, también asimilamos algo que, a primera vista, puede parecer incómodo. Hay momentos en que Él elige comunicarse a través del silencio. Este es quizás uno de los aspectos más desafiantes del camino de la fe, pues el corazón humano es impaciente y anhela respuestas inmediatas, mientras que Dios a menudo nos educa mediante la espera. El silencio divino no es sinónimo de ausencia, sino de proceso. Imaginemos a un profesor durante una evaluación. Está presente en el aula, pero no proporciona las respuestas, porque es precisamente en ese momento que el alumno debe aplicar los conocimientos ya adquiridos. Lo mismo ocurre con Dios. Cuando parece que no oímos nada, es porque Él nos está enseñando a confiar, a madurar y a usar las herramientas que ya nos ha dado. La Biblia lo demuestra claramente. Job pasó un largo periodo sin respuestas, pero al final descubrió que el silencio no era abandono, sino parte de una revelación mayor. Una vez te conocí de oídas, pero ahora mis ojos te ven, dijo Job. Lo mismo ocurrió con Jesús en la cruz. Entre gritos de dolor, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Sin embargo, el Padre estaba allí, llevando a cabo el mayor plan de redención de la historia. Quizás estés pasando por un momento similar. Oras, buscas y ayunas, pero parece que el cielo permanece en silencio. Tu corazón se llena de dudas. ¿Se ha olvidado Dios de mí? ¿He cometido un error? Pero en realidad, el silencio puede ser la respuesta misma. Él te dice: confía en mí, mantengo el control, incluso cuando no lo entiendes. El peligro reside en interpretar el silencio como rechazo. Muchos se dan por vencidos precisamente en esta etapa, cuando estaban a punto de experimentar una transformación espiritual. Pero quienes perseveran, quienes eligen descansar incluso sin escuchar nada, descubren una fe más sólida y una intimidad más profunda con Dios. Por lo tanto, no temas al silencio. Es la manera que Dios tiene de abrir tus oídos espirituales para que comprendas que Él no siempre se revela con palabras, sino a menudo en paz, con guía en el momento oportuno y con experiencias que solo tendrán sentido más adelante. El silencio del cielo no es el fin, es el intervalo necesario para que la respuesta llegue en el momento oportuno. Y es precisamente en este aprendizaje de escuchar incluso el silencio de Dios que surge otro desafío para nuestros oídos espirituales: aceptar no solo las palabras que consuelan, sino también las que corrigen. Porque a menudo lo que el Padre desea comunicarnos no es lo que queremos oír, sino lo que necesitamos oír. El corazón humano, por naturaleza, busca validación. Anhelamos oír que tenemos razón, que todo mejorará, que nuestros planes son los mejores. Sin embargo, la voz de Dios no se limita a acariciar el ego. También es una voz que confronta, disciplina y transforma. Hebreos 12:6 nos recuerda: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Esto implica que si realmente le perteneces, en algún momento
Oirás palabras que te incomoden. Aceptar la corrección requiere humildad. Es admitir que no siempre tenemos la visión completa, que nuestras emociones pueden engañarnos y que el Padre, en su sabiduría, ve mucho más allá de lo que podemos percibir. Un corazón arrogante rechaza la reprensión, pero un corazón humilde comprende que incluso el dolor de la disciplina es una manifestación de amor. Consideremos el ejemplo del joven rico en Marcos 10, 17, 22. Buscó a Jesús, escuchó palabras de aliento, pero cuando recibió instrucciones que requerían renuncia, fue incapaz de obedecer. Sus oídos estaban abiertos solo a lo que le agradaba, no a lo que lo transformaría. ¿Con qué frecuencia actuamos de la misma manera? Escuchamos atentamente cuando el mensaje promete victoria, pero cerramos el corazón cuando la palabra nos llama a un cambio de rumbo. El riesgo de resistirse a la corrección es estancarse, repitiendo los mismos errores. Pero quienes aceptan la confrontación divina evolucionan, maduran y se acercan aún más al centro de la voluntad de Dios, porque cada corrección es, de hecho, una invitación a un nivel superior de intimidad. Por lo tanto, oremos con sinceridad. Señor, haz que escuche no solo lo que me agrada, sino también lo que me transforma. Concédeme la humildad para aceptar tus correcciones, porque sé que son señales de tu amor. Esta es la actitud de aquellos cuyos oídos espirituales están verdaderamente abiertos, no solo a las bendiciones, sino también a ser moldeados en el carácter de Cristo. Y cuando aceptamos incluso la corrección, nuestros corazones se abren aún más para aprender de quienes han recorrido este camino antes que nosotros. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que tuvieron oídos espirituales abiertos y como resultado tuvieron experiencias extraordinarias con Dios. Estos ejemplos no se registran simplemente como hechos históricos, sino como inspiración para que también nosotros confiemos y obedezcamos la voz del Señor. Abraham, por ejemplo, escuchó la orden de dejar su tierra y a su familia, sin siquiera saber a dónde iba. Génesis 12, 1, 4. Humanamente hablando, parecía demasiado arriesgado, pero al reconocer la voz de Dios, se convirtió en el padre de la fe y heredero de promesas que aún llegan a generaciones actuales. Moisés, en el desierto, escuchó la voz que emanaba de una zarza ardiente. Éxodo 3:4. Esa experiencia lo transformó de un fugitivo inseguro en el liberador de todo un pueblo. Lo que marcó la diferencia no fue su capacidad, sino su disposición a escuchar y responder. Aquí estoy. De niño, Samuel aprendió a discernir cuando el Señor lo llamaba de noche. 1 Samuel 3:10. Su sensibilidad a la voz divina lo convirtió en profeta en Israel, alguien que guió a toda una nación con instrucciones del cielo. Y no podemos olvidar a María, quien, al escuchar el mensaje del ángel, dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Lucas 1:38. Su disposición a aceptar la voz de Dios la colocó en el centro del mayor plan de redención de la historia. Estos relatos nos recuerdan algo esencial. Escuchar la voz de Dios nunca es solo un privilegio, sino también una responsabilidad. Él no habla para satisfacer nuestra curiosidad, sino para guiarnos a vivir según sus planes. Observar estos ejemplos es una invitación a perseverar. Si Abraham, Moisés, Samuel y María pudieron discernir y obedecer, nosotros también podemos. El mismo Dios que les habló sigue hablando hoy. La diferencia radica en quién elige abrir sus oídos espirituales y responder con fe. Pero si los ejemplos de quienes escucharon la voz de Dios nos motivan, la Biblia también nos advierte a través de las historias de quienes decidieron ignorarla, pues los oídos espirituales sirven no solo para recibir promesas, sino también para evitar trampas, y quienes ignoran la guía divina inevitablemente sufren las consecuencias de su propia insubordinación. Reflexionemos sobre Adán y Eva. Tenían acceso directo al Creador, pero decidieron escuchar la voz de la serpiente. El resultado fue la pérdida del Edén, el sufrimiento
y la separación. Génesis 3. El problema no fue la ausencia de la voz de Dios, sino la decisión de dar más crédito a lo que parecía agradable que a la instrucción explícita del Padre. Otro ejemplo es el pueblo de Israel en el desierto. Incluso después de tantas señales, milagros y provisiones, sus oídos estaban cerrados por las quejas y la incredulidad. Hebreos 3:15 dice: Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pero se endurecieron, y por esta razón muchos no entraron en la tierra prometida. El profeta Jonás también ilustra bien este riesgo. Dios le dio una orden clara: ir a Nínive, pero decidió huir en dirección contraria. El resultado fue una tormenta, angustia y 3 días en el vientre de un gran pez. Jonás 1. Solo después de ser quebrantado estuvo dispuesto a obedecer. Estas historias son un espejo para nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado con claridad, pero decidimos ignorarlo porque la dirección parecía difícil, incómoda o contraria a nuestros planes? ¿Cuántas veces hemos preferido el camino fácil solo para descubrir que era mucho más costoso? El mayor riesgo de ignorar la voz de Dios no solo es perder bendiciones, sino también desviarnos de nuestro propósito. Y el propósito no se recupera con atajos. Exige retorno, arrepentimiento y reorientación. Por lo tanto, la Escritura nos advierte con amor: no repitas los errores del pasado. Si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, porque cada instrucción ignorada es una oportunidad perdida, pero cada respuesta obediente es un paso más hacia la plenitud que Él tiene preparada para ti. Y si los errores del pasado nos enseñan a no endurecer el corazón, también revelan la importancia de algo esencial: cultivar una intimidad diaria con Dios. Pues los oídos espirituales no se abren de repente en momentos de crisis, sino que se sintonizan gradualmente en una relación constante con el Padre. Así como cualquier amistad se profundiza con la convivencia, la sensibilidad espiritual se fortalece con la cercanía. Cuanto más tiempo pasas con alguien, más fácilmente reconoces su voz entre la multitud. De igual manera, quienes dedican momentos diarios a la oración, la lectura de la palabra y la adoración, comienzan a identificar la voz del Espíritu de forma natural. Jesús mismo nos mostró este patrón. Antes de tomar decisiones importantes, se retiraba a orar. Lucas 6, 12, 13. Su vida de intimidad con el Padre fue el secreto de su claridad y autoridad. No se guiaba por la presión de las circunstancias ni por las expectativas de la gente, sino por lo que escuchaba en secreto. Sin esta práctica, corremos el riesgo de vivir una espiritualidad superficial, buscando dirección solo cuando algo sale mal. Pero quienes hacen de la intimidad con Dios un hábito, descubren que la voz del Señor no es algo distante ni ocasional, sino una realidad constante. Él habla por la mañana, durante el día y durante el descanso nocturno. Esta intimidad también nos protege del engaño. Muchos se dejan llevar por voces externas porque no tienen suficiente contacto con la voz verdadera. Pero quienes caminan diariamente con Dios pueden percibir de inmediato cuando algo no está alineado con su carácter y su palabra. Quizás estás esperando una gran revelación, pero Dios solo pide constancia. No una oración ocasional, sino una relación viva. No un ritual, sino un corazón que desee estar cerca todos los días. Así que decide hoy cultivar este espacio sagrado. Reserva tiempo, apaga el ruido y presta atención. Porque cuanto más cerca estés de Dios, más clara será su voz y más atentos estarán tus oídos espirituales. Y cuando la intimidad diaria comienza a afinar nuestra audición espiritual, aprendemos a identificar una valiosa señal que confirma que la voz proviene de Dios, la paz. Porque el Espíritu Santo no solo se comunica con palabras, sino que también transmite un estado interior que ningún razonamiento humano puede generar. ¿Cuántas veces te has enfrentado a una decisión compleja? Has sopesado los pros y los contras, has escuchado consejos, has analizado cada detalle y aún así tu corazón permanece inquieto. Esta es una clara señal de que, por lógica que parezca la decisión,
La guía no viene del cielo, porque cuando Dios habla, su voz va acompañada de una paz que trasciende todo entendimiento. Filipenses 4:7 afirma, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no está condicionada por circunstancias favorables, es sobrenatural. Incluso cuando todo a nuestro alrededor parece inestable, el corazón encuentra descanso, sabiendo que está alineado con la voluntad del Padre. Lo contrario también es cierto. Si algo nos quita la paz, crea desorden o ansiedad, difícilmente sea la voz del Espíritu. Dios no se contradice ni guía a sus hijos mediante la presión, sino mediante la serenidad. Esta es una de las maneras más seguras de discernir cuando Él está al mando. Considere el ejemplo de Pablo en Colosenses 3:15, que la paz de Cristo gobierne sus corazones. La palabra árbitro sugiere a alguien que decide en una disputa. En otras palabras, cuando dos alternativas parecen buenas, permita que la paz del Espíritu sea el criterio final. Si hay paz interior, siga adelante. Si hay perturbación, espere. Ignorar esta señal puede tener consecuencias dolorosas. Muchos han tomado decisiones apresuradas, confundiendo la urgencia o el entusiasmo con guía, solo para luego enfrentar las consecuencias de equivocarse. Pero quienes han aprendido a esperar hasta que la paz se haga evidente, han experimentado la fidelidad de Dios en cada detalle. Por lo tanto, no dude en detenerse, respirar y orar de nuevo hasta que su corazón se aquiete. Porque la paz no es solo una sensación agradable, es una comprensión, es el sello de Dios en cada respuesta que proviene de Él. Y a medida que aprendemos a discernir la paz como confirmación, también nos damos cuenta de que Dios, en su sabiduría, elige diferentes maneras de hablarnos. Una de ellas son los sueños y las revelaciones nocturnas. A menudo, cuando el cuerpo descansa y la mente se calma, el espíritu encuentra espacio para revelar lo que, en medio del ruido del día, no logramos percibir. La Biblia está repleta de ejemplos de esto. José, en Egipto, recibió revelaciones en sueños que no solo dirigieron su vida, sino que salvaron a naciones enteras de la hambruna. Génesis 41. El otro José, el esposo de María, fue advertido en sueños sobre el nacimiento de Jesús y también recibió instrucciones para proteger al niño huyendo a Egipto. Mateo 2:13. Incluso Nabucodonosor, un rey extranjero, tuvo sueños que Dios usó para revelar su plan. Daniel 2. Estos relatos nos muestran que los sueños pueden ser canales legítimos de la voz divina. Por supuesto, no todos los sueños provienen de Dios. Muchos son simplemente reflejos de nuestras emociones, preocupaciones o recuerdos. Pero cuando el Espíritu Santo desea hablar, puede usar este espacio de quietud para transmitir mensajes que conmueven profundamente el alma. El gran desafío es discernir cuando un sueño conlleva revelación espiritual. Un consejo esencial es confrontarlo siempre con la palabra. Dios nunca te dará en sueños algo que contradiga las Escrituras. Otro es buscar confirmación. Si proviene del Señor, Él mismo traerá paz, señales o repetirá el mensaje de otras maneras. Quizás hayas tenido sueños tan vívidos que parecían reales, o revelaciones que se quedaron grabadas en tu memoria como si fueran impresiones vivientes. No ignores esto. Ora, pide discernimiento y pregunta: Señor, ¿qué quieres mostrarme a través de esto? A menudo, el sueño es una advertencia, una dirección o incluso un consuelo celestial. El peligro reside en ignorar por completo esta forma de hablar de Dios, tratándola como mera coincidencia, pero también es arriesgado caer en el extremo opuesto, interpretando cualquier sueño como una voz divina. El equilibrio está en buscar la confirmación del Espíritu, siempre con humildad y prudencia. Así, aprenderás a valorar incluso las noches de descanso como momentos en los que Dios puede abrir tus oídos espirituales a instrucciones, revelaciones y respuestas que transforman tu caminar. Y cuando Dios habla, ya sea a través de la palabra, de la paz interior
o incluso de sueños y revelaciones, hay un aspecto fundamental: comprender el momento oportuno para poner en práctica esa dirección, porque no basta con escuchar la voz de Dios. Es necesario discernir si la instrucción es para hoy o una preparación para el mañana. Las Escrituras nos muestran que Dios siempre obra con tiempos y sazones. En Eclesiastés 3:1 está escrito: todo tiene su tiempo, y todo lo que se hace bajo el cielo tiene su hora. Esto significa que incluso la perfecta voluntad de Dios debe obedecerse en el momento oportuno. Actuar antes de tiempo puede ser tan perjudicial como la desobediencia total. Consideremos el ejemplo de José en Egipto. De joven, recibió sueños, pero tardaron años en cumplirse. Durante ese tiempo, experimentó rechazo, encarcelamiento y olvido. Si hubiera intentado forzar el cumplimiento de la promesa a su debido tiempo, habría fracasado. Pero por esperar en el tiempo de Dios, fue exaltado y usado para salvar a multitudes. Lo mismo sucedió con David. Fue ungido rey en su adolescencia, pero no asumió el trono de inmediato. Tuvo que esperar años, enfrentar persecución y aprender a depender de Dios. Si hubiera intentado apresurar el proceso, habría destruido su propio llamado. Este principio también se aplica a nosotros. ¿Cuántas veces hemos recibido una palabra clara, pero queremos actuar de inmediato sin esperar a que madure? Es en este punto que necesitamos pedir: Señor, dame discernimiento para entender si esta dirección es para ahora o para el futuro. El Espíritu Santo puede confirmarlo de diversas maneras, trayendo paz para actuar ahora, manteniendo la puerta cerrada hasta el momento oportuno o repitiendo la instrucción con el tiempo hasta que se vuelva inevitable. El secreto es no dejarse vencer por la ansiedad. Ignorar este detalle puede causar dolor innecesario. Actuar antes de tiempo es como recoger una fruta aún verde. Puede parecer prometedora, pero no está lista. Pero esperar el tiempo de Dios es experimentar la plenitud de un fruto maduro, preparado por el mismo cielo. Por lo tanto, aprende a escuchar no solo lo que Dios dice, sino también el cuándo, porque quienes caminan al ritmo del Espíritu nunca llegan tarde, pero tampoco se adelantan. Viven en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Y cuando aprendemos a discernir el momento oportuno, también necesitamos cultivar la humildad para reconocer que Dios no solo habla en grandes revelaciones o momentos extraordinarios. A menudo, su voz se manifiesta en las situaciones cotidianas más sencillas. El corazón humano tiende a esperar lo sobrenatural de maneras espectaculares: una gran visión, una profecía poderosa, una señal imposible de ignorar. Pero el Padre, en su sabiduría, elige hablar también en las cosas pequeñas, precisamente para enseñarnos a depender de Él en todo momento. Lo mismo ocurrió con Elías en el monte Horeb. Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Primero Reyes 19, 11, 12. ¿Cuántas veces ha usado Dios una palabra casual de alguien, una simple frase en un sermón, o incluso el recuerdo repentino de un versículo para responder a tu oración? El problema es que si no somos atentos y humildes, corremos el riesgo de desestimar estas manifestaciones por considerarlas demasiado pequeñas. En la vida de Jesús, vemos este patrón repetidamente. Él hablaba en parábolas usando ejemplos cotidianos: semillas, cosechas, peces, moneda. La voz de Dios estaba presente, revelando verdades eternas en imágenes sencillas. Esto nos muestra que lo espiritual y lo cotidiano no están separados. El cielo puede revelarse en medio de la rutina más común. Se requiere humildad para admitir que no lo sabemos todo y que Dios puede hablar de maneras inesperadas. A menudo se vale de personas improbables: un amigo que no conoce la Biblia a fondo, un niño con una frase inocente, o incluso un desconocido con una actitud que confirma lo que el Espíritu ya les decía al corazón. Ignorar estas manifestaciones por parecer demasiado simples es desperdiciar oportunidades de recibir la guía divina. Pero cuando pides la humildad para reconocer la voz de Dios en cualquier situación, lo extraordinario comienza a manifestarse en lo cotidiano. Por lo tanto, ora a diario: Señor,
No permitas que desprecie tu voz solo porque no salió como imaginé. Dame la humildad para reconocer tu presencia incluso en las cosas más sencillas. Esta postura abre el camino a un camino espiritual más enriquecedor, donde cada momento se convierte en una oportunidad para escuchar el cielo. Y cuando aprendemos a valorar incluso las situaciones más sencillas como canales de la voz de Dios, surge un principio esencial para un camino seguro. Toda guía recibida debe estar alineada con el propósito del Señor, porque Dios no habla simplemente para resolver problemas momentáneos, sino para guiar nuestras vidas dentro de un plan mayor. Efesios 1:11 nos recuerda que en Cristo también fuimos elegidos, predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Esto significa que la voz de Dios no está desconectada, siempre apunta al cumplimiento de su plan eterno en nosotros. ¿Con qué frecuencia buscamos respuestas solo para aliviar el dolor, resolver una crisis o tomar una decisión práctica, olvidando que detrás de cada detalle se esconde un propósito mayor? El peligro es usar la voz de Dios como un atajo hacia nuestros deseos, en lugar de una guía hacia su propósito. Pero quienes tienen oídos espirituales abiertos entienden que la guía de Dios nunca se limita al presente, siempre prepara para el futuro que Él ya ha diseñado. Consideremos el ejemplo de José. Cuando fue vendido como esclavo, parecía una simple tragedia personal, pero años después, él mismo declaró a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para salvar muchas vidas. Génesis 50:20. La dirección de Dios en la vida de José estaba alineada con un propósito mucho mayor del que él pudiera imaginar. Lo mismo aplica a nosotros. No todas las respuestas de Dios serán agradables o inmediatas, pero cuando se alinean con su propósito, darán frutos duraderos. Por lo tanto, antes de actuar, pregúntese: ¿esta dirección simplemente resuelve un problema o también glorifica a Dios y me acerca a su plan eterno? Esta es la clave que separa una emoción fugaz de la instrucción divina. Cuando ignoramos este principio, corremos el riesgo de seguir voces que parecen buenas, pero nos alejan del centro de la voluntad del Padre. Pero cuando sometemos todo a su propósito, descubrimos que cada decisión, pequeña o grande, encaja en una historia más grande, escrita por las manos del Creador. Por eso, ora siempre: Señor, que cada dirección que reciba alinee mi corazón con tu propósito, no solo con mis propios deseos. Esta oración te protege, te guía y te conecta con el destino que Dios ya ha preparado. Y mientras aprendemos a reconocer la voz de Dios en cada detalle del día, es importante recordar que Él también elige hablar cuando el cuerpo descansa y la mente se aquieta por la noche, a través de sueños y revelaciones. Este es un reino espiritual poderoso, porque mientras los ojos físicos están cerrados, los oídos espirituales pueden despertarse para recibir instrucciones que trascienden la lógica natural. La Biblia nos da muchos ejemplos de esta manera de comunicarse de Dios. José, aún joven, recibió en un sueño la revelación de que gobernaría a su familia. Génesis 37:5-9. Parecía imposible en ese momento, pero fue el anuncio de un futuro que cambiaría no solo su historia, sino la de toda una nación. El otro José, el esposo de María, también fue guiado en momentos cruciales por revelaciones nocturnas. El ángel se le apareció en un sueño para confirmar el nacimiento de Jesús y luego para indicarle que huyera con su familia a Egipto. Mateo 1:20, 2:13. Incluso reyes extranjeros, como Nabucodonosor, recibieron sueños con mensajes del cielo, revelados posteriormente por el profeta Daniel. Daniel 2. Esto nos muestra que Dios no se limita al día ni a las horas de vigilia. Mientras duermes, Él sigue obrando y puede usar los sueños para revelar caminos, confirmar decisiones o incluso advertirte de peligros. El salmista declaró en el Salmo 16:7: bendeciré al Señor que me aconseja, en la noche oscura me instruye mi corazón. En otras palabras, incluso la madrugada puede ser un espacio para la instrucción divina, pero se requiere discernimiento.
No todos los sueños provienen de Dios. Muchos son reflejo de preocupaciones, recuerdos o incluso cansancio. El secreto está en someterlo todo a la oración. Señor, háblame incluso mientras duermo, pero dame discernimiento para distinguir entre lo que está en mi mente y lo que revela tu espíritu. Cuando Él habla, el mensaje se repite, trayendo paz y confirmación, siempre en armonía con la palabra. Ignorar este canal es desperdiciar una herramienta que Dios mismo usa para instruir a su pueblo. Por eso, ora a diario. Señor, si es tu voluntad, háblame incluso en sueños. Abre mis oídos espirituales, incluso durante mi descanso, para que pueda despertar con claridad a lo que quieres mostrarme. Así, incluso la noche deja de ser solo un momento de sueño y se convierte en un espacio de revelación, donde el cielo se encuentra con la tierra y donde Dios continúa guiando los pasos de quienes lo buscan con todo su corazón. Y a medida que aprendemos a reconocer la voz de Dios de tantas maneras, hay una señal innegable: la paz. Porque la verdadera voz del Espíritu Santo nunca trae confusión, miedo ni desesperación. Siempre va acompañada de un descanso interior que la lógica humana no puede explicar. ¿Cuántas veces te has enfrentado a una decisión importante? ¿Has evaluado todas las opciones? ¿Has escuchado consejos? ¿Has sopesado los pros y los contras? Y aún así, algo en tu interior permanece inquieto. Esto indica que, por lógico que parezca, no es la guía del Espíritu. Por otro lado, cuando es Dios quien habla, aunque el camino parezca difícil, el corazón se llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto es lo que enseña Pablo en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es sobrenatural, porque no depende de las circunstancias. Guarda el corazón como un centinela, protegiéndolo de las dudas y los temores que podrían minar la fe. Colosenses 3:15 refuerza este principio al decir que la paz de Cristo sea el árbitro en sus corazones. La palabra árbitro transmite la idea de alguien que decide un juego. En otras palabras, cuando dos opciones parecen correctas, la paz es quien da el veredicto final. Si hay paz, síguela. Si hay perturbación, espera. El peligro reside en confundir la prisa, la emoción o el alivio momentáneo con la guía divina. Muchos se han precipitado porque confundieron la emoción con la paz, solo para cosechar consecuencias dolorosas. Pero quienes aprenden a esperar hasta que la paz sea clara, descubren que nunca están perdidos al descansar en el tiempo de Dios. Quizás estés experimentando este mismo dilema. Todo parece estar lógicamente alineado, pero en tu interior aún no hay descanso. Si es así, no des el siguiente paso hasta que la paz lo confirme, porque la paz es la firma del Espíritu Santo en cada respuesta del cielo. Por lo tanto, ora con sinceridad. Señor, no permitas que me guíe solo por mi propia voluntad. Dame paz como confirmación de tu voz, para que sepa que es tu Espíritu quien me dirige. Esta sencilla pero poderosa oración puede liberarte de atajos peligrosos y llevarte al centro perfecto de la voluntad de Dios. Llegar a este punto ya demuestra cuánto anhelas escuchar la voz de Dios con claridad. Y esto es valioso, pues revela que tu corazón anhela no solo bendiciones inmediatas, sino una auténtica intimidad con el Padre. Hoy comprendiste que escuchar la voz del Señor trasciende una experiencia única. Es un proceso que implica abrir tu oído espiritual, acallar el ruido interno, discernir entre sentimiento y guía, valorar la palabra escrita, esperar la confirmación y sobre todo dejar que la paz del Espíritu guíe tu camino. Quizás hasta ahora hayas enfrentado períodos de incertidumbre, inseguridad o incluso un aparente silencio espiritual. Pero quiero que retengas esta verdad: Dios nunca ha dejado de comunicarse. Él desea guiar tus pasos y abrir tus oídos, porque así es como un padre amoroso trata a sus hijos. Por lo tanto, al concluir esta reflexión,
te invito a meditar. ¿Qué áreas de tu vida aún necesitan entregarse para que la voz de Dios tenga prioridad? ¿Qué decisiones deben posponerse hasta que la paz del Espíritu las confirme? ¿Qué ruidos internos necesitan silenciarse para que el susurro divino pueda ser escuchado? Que esta palabra sea más que conocimiento. Transfórmala en práctica. Ora a diario. Señor, abre mis oídos espirituales. Guíame con tu paz y alinea cada dirección con tu propósito. Esta será la clave para caminar con seguridad y vivir experiencias que transformarán no solo tus decisiones, sino todo el curso de tu vida. No estás indefenso. El Dios que abrió tus oídos espirituales en el pasado continúa haciéndolo hoy y desea lograrlo en ti. Recuerda, no importa cuán ruidoso sea el mundo, ni cuántas voces intenten confundirte, cuando tus oídos espirituales están abiertos, la paz del Espíritu Santo se convierte en la brújula de tu corazón. Y esta paz es la seguridad de que no caminas solo, sino que eres guiado por Dios mismo. Para seguir avanzando en este camino, quiero ofrecerte un recurso especial, el ebook Cultivando Dones. Fue desarrollado para ayudarte a fortalecer tu sensibilidad espiritual, despertar los talentos que el Señor ya ha depositado en tu vida y aprender a vivir una vida más profunda con el Espíritu Santo. El enlace está en el primer comentario de este video. Aquí en el canal, cada mensaje es una invitación a crecer en la fe, el discernimiento y la intimidad con Dios. Así que asegúrate de suscribirte, darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que también necesite escuchar esta palabra. Y antes de terminar, escribe una declaración de fe en los comentarios. Señor, abro mis oídos espirituales y recibo tu paz como confirmación de tu voz. Esta frase no es solo un comentario, es una posición ante el cielo. Que este mensaje sea un hito en tu vida espiritual. Que el Espíritu Santo se comunique contigo, guiando cada dirección con la paz que solo Él puede ofrecer. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video.